Nuevamente estamos aquí, tenemos por delante un tiempo que yo creo que no tiene desperdicio. Dios nos va a estar guiando, estuvimos orando para que Él una vez más extienda su misericordia y nos siga hablando. Dios nos está hablando, el Señor habla de diferentes maneras. Tenemos incluso en la palabra, podemos ver diferentes fuentes de enseñanza. Hay diferentes maneras en las que nosotros podemos aprender, pero el Señor nos deja ver diferentes fuentes. Desde luego, en primer lugar, tenemos la palabra profética más segura. Es su palabra, es la Biblia, la cual es nuestra fuente de autoridad a la cual debemos estar atentos cada día. Pero también podemos ver, nos deja ver la misma palabra, que hay otras fuentes de enseñanza. Por ejemplo, la naturaleza. Alguien dirá, ¿cómo la naturaleza? ¿A qué se refiere con eso? Bueno, en 1 Corintios 11 hay un versículo que dice, ¿acaso la naturaleza misma no os enseña que al varón dejarse crecer el cabello le es deshonra? No recuerdo cuál es el versículo, pero en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, allí está. O sea que de alguna manera la naturaleza nos enseña. También nos puede enseñar la experiencia. Hay personas que con el trayecto de haber vivido, con el recorrido, por ejemplo, el salmista, David lo llega a decir de la siguiente manera: joven fui y he envejecido. Fíjate que él se está basando en una experiencia personal y quedó plasmado en la palabra. ¿Qué significa? Que una fuente de la enseñanza puede ser también las canas, la trayectoria, si uno lo sabe utilizar. Y David decía, joven fui y he envejecido, mas no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Él se está basando en su propia experiencia. Quiere decir que la vivencia de alguien puede ser una fuente de enseñanza también. Los animales. Hay animales, nos deja ver también la palabra, que podemos aprender de la araña, del conejo, del león, que no retrocede jamás, su caminar es majestuoso. También podemos incluso aprender de un animalito que muchos hasta lo menosprecian. Es casi insignificante y hasta sin darnos cuenta lo podemos pisar, como una hormiga. Sin embargo, en Proverbios 6 dice, aprende, oh perezoso. Eso no es para vos que estás oyendo. La palabra en Proverbios se dirige al perezoso. Aprende, oh perezoso, de la hormiga. ¿Cómo trabaja en el verano? ¿Para qué? Para ir preparándose justamente para el invierno. Fíjate que ahí tenemos otra fuente de enseñanza. Y dentro de las fuentes de enseñanza tenemos las preguntas. Yo creo que las preguntas y las respuestas, los discipulados de preguntas y respuestas, es algo muy didáctico. Es algo que nos aclara el panorama, nos sirve para aprender. El Señor interactuaba mucho con sus discípulos a través de preguntas. Él les preguntaba, ellos le preguntaban. Por ejemplo, en una ocasión, en uno de los capítulos más impresionantes de la Biblia, el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, donde el Señor habla de estos tiempos, los tiempos finales, los tiempos postreros. En el versículo, creo que en el versículo 3, le hacen justamente 3 preguntas los discípulos. Permítanme ir a buscarlo, a ver si es ese versículo y lo que le preguntan a Jesús. En Mateo capítulo 4, versículo 3, sí, aquí está. Dice que estando él, es decir, el Señor sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es decir, le hacen 3 preguntas en una. ¿Cuándo serán estas cosas?
1. Dentro de la misma pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida? 2. Y luego, y del fin del siglo. 3. Y ahí en este capítulo 24 es maravilloso leerlo pidiendo la dirección del Espíritu, la guía, pero no nos vamos a detener aquí. Quiero mostrarles las diferentes fuentes de enseñanza. El Señor Jesucristo también les preguntaba, les hacía preguntas a los discípulos para ver qué pensaban ellos, qué decían, si estaban atentos a lo que se movía alrededor. Por ejemplo, en una ocasión en Mateo capítulo 16, Jesús les pregunta, ¿qué dicen las personas acerca de mí? ¿Qué dice la gente? ¿Qué está hablando la gente de mí? Y ellos le van respondiendo. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y luego Jesús les dice, bueno, y ahora ustedes, ¿qué piensan de mí? ¿Qué dicen ustedes de mí? Y ahí se generó yo creo que fue un silencio que se podía oír, ese silencio. Y Pedro de alguna manera, bueno, no castiguemos a Pedro, iba a decir avergonzando a los demás, pero yo creo que Pedro con total humildad y bajo la revelación del Padre, le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo aprobó. Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué maravilloso. Entonces hay diferentes fuentes de enseñanza, fuentes de las cuales nosotros podemos recibir. En otra ocasión el apóstol Pablo les llevaba una palabra, por ejemplo, a los corintios, como que había preparado el mensaje, había preparado el bosquejo, como me pasa a veces a mí acá, que preparo todo y después el Espíritu nos sorprende con otras cosas y nos lleva hacia otro. Por eso hoy quiero hablar de algunas de las preguntas que llegaron, pero es como que todavía no puedo entrar. Pero Pablo un día le dice a los corintios, me parece, les traje una palabra especial. Les he preparado vianda. Es impresionante lo que le dice a los corintios. Hoy les traje vianda, les traje alimento sólido, pero tengo que cambiarles la dieta. No les puedo dar este alimento, les tengo que dar leche, porque me encuentro que son niños. Eso dice Pablo. Si me permiten buscar Primera de Corintios capítulo 3, dice en el versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. No andaba con vueltas, Pablo, no andaba con chiquitas, iba directo. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y luego dice, ¿por qué? Si seguimos leyendo, dice, os di a beber leche y no vianda, porque no erais capaces ni sois capaces todavía. Impresionante. Yo me imagino cómo se habrán quedado los corintios. Y en realidad el origen del cambio del mensaje de Pablo es porque le habían dado un informe, le habían pasado un informe. Este también sería un tema interesante. No fue un chisme. Dice que los de Cloé, vaya a saber quiénes eran los de Cloé, pero los de ese lugar, no sé si era un apellido, un lugar, una ciudad, un pueblo, los de Cloé, dice más abajo, en el versículo, déjenme buscarlo, versículo 11, acá les da el motivo, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Entonces le pasaron un informe a Pablo. Fíjate que no siempre todo es por revelación. Aquí tampoco está hablando de un chisme, sino que un informe que le dieron, él se basa en eso y les dice, miren, por causa de esto, yo no les puedo dar vianda. En otra ocasión, cuando escribe a los hebreos, dice, les quiero hablar de Melquisedec.
les quiero hablar del Rey de justicia, les quiero hablar del Rey de paz. Pero, les dice Pablo, a pesar que ya deberían ser maestros ustedes, me doy cuenta que no les puedo hablar de esto. Esto está en Hebreos capítulo 5. Entonces, de alguna manera les dice así que volvamos a lo básico. Regresemos a los rudimentos. Es tremendo, las doctrinas básicas que luego las desarrolla en el capítulo 6 de Hebreos. Pero bueno, te estoy mostrando todo esto porque dentro de las diferentes fuentes de enseñanza dijimos que están las preguntas y las respuestas. Y nos están llegando algunas preguntas que más que preguntas son flor de preguntas. Bueno, algunas son preguntitas, otras son preguntas, pero algunas de las que tenemos aquí, que nos llevaría tiempo, pero tal vez podemos intentar desarrollarlas. Por ejemplo, nos dicen, quiero leerles que la leí hace un rato y realmente me quedé, porque esto nos tendría que llevar todo un programa. Dice, las personas que mueren, ¿qué pasa con su cuerpo? ¿Qué pasa con su alma? ¿Y qué pasa con su espíritu? Muy interesante la pregunta, pero aquí tendríamos que entrar en diferentes facetas. Por ejemplo, por un lado, no es lo mismo aquel que muere salvo que aquel que muere no salvo. No es lo mismo lo que sucede con el alma de un redimido que de un no redimido. Por ejemplo, en el caso de los salvos o de los redimidos, yo creo que es bien importante estar a cuenta, poder poner a cuenta. Estoy hablando de los salvos, de aquellos que reconocen a Jesucristo como su Señor y su Salvador. A ver, permítanme hacer, por ejemplo, si tuviésemos que hacer aquí una representación, podemos poner, acá podemos poner salvos y aquí no salvos. Y es importante hacer esta diferenciación, porque la pregunta es, ¿qué sucede con el cuerpo? ¿Qué sucede con el alma? ¿Y qué sucede con el espíritu? Bien. Les decía recién, antes de entrar de lleno en este tema, que en el caso de los salvos, o redimidos, podemos poner aquí, redimidos, y aquí no redimidos, o redentos, pero si seguimos mencionando palabras no nos va a alcanzar el pizarrón. En el caso de los salvos, por ejemplo, hay un pasaje que quiero buscar en Mateo, permítanme, capítulo 5. Dice capítulo 5, porque no es lo mismo unos que otros. Por ejemplo, en el versículo 25 dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Versículo 26. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Este versículo se lo ha asociado mucho con el alma de las personas que parten de este mundo, pero que sí son salvos. La importancia de partir en orden, es decir, uno puede ser salvo, pero hay lugares intermedios. Vamos a intentar desarrollar o hablar algo de esto. Más allá de que hay un cielo, hay un infierno, pero también hay lugares intermedios. Hay cárceles, esto lo habla la Escritura. Entonces, la importancia de ponernos a cuenta. Si aquí trazamos una línea divisoria entre no salvos y salvos para ver la diferencia. ¿Qué sucede con el cuerpo? Tanto del salvo como el no salvo, dice Eclesiastés, capítulo 12, ahora vamos a confirmarlo.
versículo 7, que vuelve a la tierra, vuelve al polvo, de donde salió, tierra. Aquí podríamos hablar algunas cuestiones cuando vemos sobre todo una enseñanza del Señor Jesucristo, una parábola en Lucas capítulo 16. Ahora no nos vamos a detener por una cuestión de tiempo, pero allí dice que cuando murió Lázaro, un mendigo, él fue llevado por los ángeles a un lugar, fue sepultado, o tal vez después lo leamos para ver tal cual lo que dice. Sin embargo, con el rico, que también, entre paréntesis, era salvo, porque el rico, en la parábola, si después la vamos a ir a leer si nos da el tiempo, porque dice cosas interesantes, dice que era hijo de Abraham. En un momento lo llama, le dice Padre Abraham. Y es más, Abraham le responde y le dice hijo. Y los hijos de Abraham en el antiguo pacto representan a los salvos. Pero permítanme seguir avanzando con el alma y con el espíritu. ¿Qué pasaría acá? ¿Qué pasa con el alma y qué pasa con el espíritu? Del salvo y del no salvo. Bueno, es interesante. Aquí tendríamos que desarrollar algunos puntos. Si vamos al espíritu, el espíritu, dice también Eclesiastés 12:7, que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero una vez que el espíritu vuelve a Dios, el Señor deposita el espíritu de acuerdo a si la persona era salva o no salva. Si la persona era salva, si ese espíritu había sido redimido, va a un lugar llamado la Jerusalén celestial. ¿En qué me baso para decir esto? En Hebreos capítulo 12, permítanme confirmar el versículo. Vamos a buscar Hebreos capítulo 12, dice en el versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Espíritus de justos hechos perfectos. Entonces aquí, versículos 22 y 23 nos deja ver que el espíritu de los salvos vuelven a Dios. ¿Y Dios qué hace? Los envía a la Jerusalén celestial. Es muy interesante las características de esta ciudad, que desde luego lo dejamos para desarrollar en otra oportunidad. Ahora, ¿qué sucede con los espíritus de los no salvos? Según dice, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 18, versículo 2 me parece, vamos a confirmar. Apocalipsis 18, 2. Dice, estamos hablando ahora de los espíritus no redimidos, no salvos, que no se han entregado a Cristo, que no han sido resucitados, por lo tanto, redimidos. Dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces, así como los espíritus de los salvos van a la Jerusalén celestial, los espíritus de los no salvos que vuelven a Dios son enviados a la Babilonia celestial.
También un tema muy interesante para desarrollar las cosas que dice. A veces uno quiere aclarar y más vale no aclarar, pero pienso que se entiende ahí. Ahora, claro, tenemos el tema del alma, porque dice la palabra que el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, según Lucas 19:10. ¿Qué es lo que se había perdido? Nuestra alma se había descarriado. El Señor vino a buscarla y vino a salvarla. Entonces, si hablamos del alma de los no salvos, va a un lugar llamado Gena. Gena, que es una especie de depósito esperando el día del juicio final, para de ahí pasar al infierno. En el caso de las almas de los salvos o de los redimidos, se habla de un lugar llamado Seol o Hades en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Pero este lugar, Seol o Hades, tiene, llamémosle, como compartimentos o lugares intermedios. Lugares basándonos, por ejemplo, en lo que dice Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Ahora tendríamos que chequear el versículo, pero si nos basamos en lo que dice en Lucas, capítulo 16, permítanme buscarlo. Vamos a leer el versículo. Es interesante toda la historia, pero es muy larga y nos pasaríamos del tiempo. Si leemos desde el versículo 23, cuando aquí el Señor Jesucristo cuenta esta historia de un mendigo, de un hombre pobre y un rico. El mendigo llamado Lázaro y el rico, y dice que en el Hades alzó sus ojos, está hablando del rico aquí, alzó sus ojos estando en tormentos. O sea que es el versículo 23. Aquí, versículo 23, podemos ver que en el Seol o Hades hay un lugar conocido como seno de Abraham o paraíso. Es un lugar de bendición, de descanso, pero también hay lugares como el que describe aquí, que es un lugar de tormento. ¿Y qué sucede en ese lugar? Sigamos leyendo. Dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Fíjate que de lejos el rico lo vio a Abraham y lo vio a Lázaro el mendigo. ¿Dónde estaba? En el seno de Abraham, en ese lugar conocido como paraíso o seno de Abraham. Y ahora te voy a mostrar que son diferentes. Sigamos leyendo, versículo 24. Entonces él, es decir, el rico, dando voces dijo, Padre Abraham. Fíjate cómo lo llamó. Por eso te decía que en este caso, este es salvo también. Sin embargo, está en un lugar de tormento. Recordemos que cuando empezamos el programa leímos Mateo capítulo 5, un lugar donde hay que estar a cuenta, porque no se va a salir de ahí hasta que se pague el último cuadrante. Eso no es lo mismo que purgatorio. La salvación se decide aquí en la tierra, no después, no en el más allá. Esto vamos a aclararlo. La salvación se decide aquí. La salvación es aquí, no después, con cosas que pueda hacer alguien. No es con indulgencias, no es con penitencias. Por eso es tan importante oír la predicación del Evangelio. Por eso a veces nosotros hacemos tanto énfasis en que la palabra de Dios sea predicada y que caiga en buena tierra. Y declaro que hay buena tierra del otro lado, los que nos están oyendo. Pero sigamos leyendo aquí. Dice que entonces el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham.
ten misericordia de mí. Es decir, alzó los ojos, lo vio a Abraham y lo vio a Lázaro en el seno de Abraham. Entonces empezó a gritar, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Fíjate lo que está diciendo el rico. O sea que estaba siendo atormentado. Pero sigamos leyendo. Versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo, y en esto me baso en decirte que este era salvo. En el caso de el rico, estaba aquí, en el Seol o Hades. Le dice padre Abraham. Abraham le dice hijo, porque era hijo de Israel, era hijo de Abraham, era salvo. Sin embargo, estaba siendo atormentado, pero estaba en un lugar que no podía pasar al otro lado. Oí lo que dice. Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí. ¿Dónde? En el paraíso o en el seno de Abraham. Entonces aquí no nos da el tiempo porque ya estamos por terminar. Tendríamos que hacer algunas divisiones. Básicamente una división que me gustaría tal vez tomar de aquí para que se entienda es una línea llamada cima con S. Cima, no con C, cima o abismo. Esto, es decir, dentro del Hades o Seol hay un lugar que es de descanso, de bendición, pero no se puede pasar al otro lado. Vamos a seguir leyendo, a ver en qué me baso para decir esto. Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, supongamos de este lado, y tú atormentado aquí. Y sigamos leyendo el 26. Además de todo esto, una gran cima o abismo está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Este es el versículo 26. Lucas, entonces, capítulo 16. Versículo 26 habla de esto. Aquí tendríamos que poner Lucas 16 del 23 al 26 para leer esta historia. Bueno, esto lo tendríamos que seguir desarrollando, pero espero para ir sintetizando la pregunta porque veo que el tiempo nos está corriendo. De alguna manera, tal vez con este cuadro, aquellos que puedan fijarlo, podemos tener un panorama. ¿Qué pasa con el cuerpo que vuelve al polvo de donde fue tomado, va a una tumba, vuelve a la tierra, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y de acuerdo a si ese espíritu es redimido o irredento, si es salvo o no salvo, va a la Jerusalén celestial o a la Babilonia celestial, con resultados y consecuencias muy diferentes. También allí hay lugares intermedios. Y lo que tiene que ver con el alma, vemos que también hay lugares intermedios. Por ejemplo, aquí hay un lugar llamado Jena, donde van las almas no salvas y redentas, esperando el día del juicio. Pero las salvas van al Seol o Hades, que a su vez están divididos, compartimientos o cárceles. Pero yo creo que este es un tema que vamos a tener que seguir desarrollándolo porque el tiempo nos ha alcanzado. Creo que las preguntas y las respuestas es una buena manera también de aprender. Dios nos enseña también cuando preguntamos. Por eso yo a veces cuando pregunto, ¿alguien tiene alguna pregunta? Y nadie levanta la mano o nadie tiene pregunta, yo digo una de dos. O ya lo saben todo, cosa que lo dudo. Porque yo realmente tengo muchas preguntas. Gracias a Dios por su misericordia. En su gracia, Él nos está sosteniendo, Él nos está fortaleciendo en este tiempo. Por eso, recordá, y ya para terminar, este es el tiempo, este es el día para abrir nuestro corazón a Jesucristo,
para entregarnos definitivamente a Él y no correr los riesgos que se corren de este lado, con el alma, con el espíritu, porque el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y este es el día de nuestra salvación. Hemos llegado al final, esperamos vernos en un próximo programa. Que Dios te bendiga.